Buenos días. Esta semana, Alberto Fujimori tomó una decisión que lo pinta de cuerpo entero. Aceptó el ofrecimiento del nuevo Partido del Pueblo de Tokio para que ocupe una curul en el Senado japonés. Varios de los que le propusieron a Fujimori esta salida canalla están vinculados a la mafia japonesa, pero que Fujimori lo haya aceptado solo confirma que es un cobarde. Justo cuando la justicia chilena está por confirmar su extradición, Fujimori opta por la salida más vergonzosa y deplorable. En Lima, Carlos Raffo ha salido con argumentos dignos de la risa, la burla, la indignación y hasta lo irreal. Que el fujimorismo con esto se globaliza o que con esto el extraditable adquiere talla internacional. Este noticiero no cree en ninguna de estas excusas. Con esto, el fujimorismo simplemente ha desaparecido. Soy Andrea Yusti y esto es Primer Plano. Esta semana, el Congreso tomó una decisión trascendental de cara a la aprobación y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El miércoles, tras un acalorado debate en el que los nacionalistas pusieron la nota discordante en la discusión, 70 congresistas le dijeron sí a las adendas negociadas entre el equipo negociador peruano y el estadounidense para el TLC. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Arauz, llegó hasta el Congreso para participar del debate parlamentario. Estuvo acompañada por el primer ministro Jorge del Castillo y los ministros de Economía Luis Carranza, de Transportes Verónica Zavala, de Trabajo Susana Pinilla y el de Producción Rafael Rey. Las bancadas del APRA, Unidad Nacional y la de los fujimoristas inclinaron la balanza por la aprobación del protocolo de enmienda. El siguiente y último paso es que el Senado norteamericano ratifica el texto, con lo cual quedaría expedito el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos. Hace 5 años, escuchamos por primera vez que el Perú podría firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Desde entonces, hemos oído que será beneficioso y al mismo tiempo hemos oído que podría desaparecer al pequeño empresario peruano. César Becerra buscó a Carlos Adriancén y a Guillermo Yacosa para entender las dos posturas. En el siguiente informe, el economista liberal y el periodista izquierdoso nos dicen lo que piensan acerca del Tratado de Libre Comercio. Al punto. Cuando la gente escucha hablar de TLC, lo primero que tiene que tener en cuenta son sus siglas. Es un tratado de libre comercio. Dos naciones, entre ellas, se ponen de acuerdo a establecer bases para que el comercio se realice de la manera menos bloqueada posible. Cuando tú ves que los sectores de poder defienden algo, quiere decir que eso no es bueno para el conjunto de la población. Cuando la gente dice es bueno para el país, lo dicen los sectores del poder que creen que el país son ellos. Que el libre comercio beneficia fundamentalmente al pueblo porque le da un mayor excedente del consumidor. Pero como siempre el Perú va a mirar a quien tiene cerca y no va a mirar al Perú profundo, que se va a ver perjudicado, porque los pocos productos que podía colocar en el mercado ya no lo va a poder colocar. Con TLC ustedes tendrían márgenes para desarrollar su empresa en función a sus ideas y su capacidad virtualmente ilimitada. La cuestión de la agricultura es muy grave, digamos. El gobierno de Alan García dijo un montón de cosas sobre el TLC y está haciendo exactamente lo contrario. Definitivamente la suerte del sector agropecuario peruano mejora algo con el TLC, pero en el agro hay que hacer mucho más eso que Hernando de Soto llamó un TLC interno, que es desarrollar acciones de mejora institucional y de reforma para consolidar algo muy simple, que si un peruano exitoso en Andahuaylas levanta cabeza, el Estado no caste su progreso. Se abre la puerta a la entrada de un gigante que es devorador, que no tiene ética, evidentemente no tiene ninguna ética en su comportamiento nacional, y para mí es un peligro. ¿Quién se ha beneficiado fundamentalmente de las preferencias arancelarias que nos han dado los norteamericanos en los últimos años unilateralmente como un regalito? Se han beneficiado la mayor parte de las regiones del país. Hay regiones que vinculadas a zonas de exportación que han reducido sus ritmos de pobreza en 5 años en 30, 40 puntos, y hay regiones del país que tienen un crecimiento del PBI por habitante que supere el 80% en 5 años. Y el TLC, bueno, como te repito, es un regalo bien empaquetado, pero con un feroz enemigo adentro, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa. TLC nos obliga
nos pone en otra liga. Nos hace preguntarnos si vamos a seguir como le gustaría al señor Yacosa o al señor Hildebrand, manteniendo la educación pública en manos del sindicato maoísta y cerrar la economía, o si es absolutamente necesario construir una economía y una sociedad mucho más dinámica, mucho más abierta, donde la gente más capaz de Andahuaylas o de Los Molinos en Ica aproveche oportunidades no solamente en el reducido mercado local, sino en el mercado más afluyente del mundo, que es Estados Unidos. Podemos ser competitivos, pero al lado de Estados Unidos es imposible, es infantil eso, tiene un desarrollo tecnológico espectacular. El mito de que no podemos competir es justamente reflejo de políticas como la que gente como el señor Yacosa auspicia, estatismo desaforado, alcahuete de corrupción, que termina entregándole a los peruanos un nivel de educación que los descalifica. En Estados Unidos puede devorar lo que se le da la gana. El TLC permitiría que los peruanos nos comamos el mercado norteamericano. Siempre vamos a perder. Gente que critica todo lo que tenga que ver con progreso, porque con el estado quo son ricos. Voltaire decía, Dios es justo y ama a los ejércitos que tienen los batallones más poderosos. Que firmar el TLC es una muy buena idea, lo que sería muy mala idea es solo firmarlo. Hay que firmarlo y continuar modernizando el país. Y a esta hora nos trasladamos a la plataforma de noticias para conectarnos con Daniela Neves, quien nos trae información de última hora. Adelante, Daniela, buenos días. Buenos días, Andrea, y gracias. El día de ayer, el diputado chileno Antonio Leiva le pidió al magistrado Orlando Álvarez y a la Corte Suprema de su país acelerar el proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori. El diputado, integrante del Partido por la Democracia, consideró que acelerando el pronunciamiento de la justicia se podrá evitar las maniobras que Fujimori tiene en mente para así lograr su inmunidad política. Fujimori, al haber aceptado su postulación al Senado japonés por el Nuevo Partido del Pueblo, una organización ultraderechista, pretende dificultar las relaciones de Chile con Perú y con Japón para impedir su extradición al Perú. Esta decisión tomada por Fujimori es considerada una medida desesperada para impedir su regreso al Perú. En estos momentos, Alberto Fujimori se encuentra bajo arresto domiciliario en Chile, a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema, quien deberá confirmar si es extraditado o no al Perú por los delitos de lesa humanidad y de corrupción. Siguiendo con el tema de Alberto Fujimori, el día de hoy el congresista Johnny Lezcano ha anunciado que le pedirá a la Comisión de Constitución del Congreso discutir un nuevo proyecto en la próxima legislatura con carácter de prioridad, un decreto de ley para prohibir a las personas que quieran postular a la presidencia de la República que sean de doble nacionalidad o que sean hijos de padres extranjeros. De esta manera, dijo Lezcano, que en el futuro se podrán evitar a gobernantes tan nefastos como Alberto Fujimori, quien tiene doble nacionalidad y que es hijo de padres japoneses, quien de esta manera se burló del país. Adelante contigo, Andrea.